Liderazgo estratégico con visión neogranadina. Vigilada Mineducación. Especialízate en gestión de desarrollo administrativo y adquiere todas las capacidades para ser el estratega, gestor, asesor, líder o consultor que las empresas contratarán para tener la mejor gestión de desarrollo administrativo. Inscríbete en www.umng.edu.co y haz parte de la universidad con acreditación multicampus de alta calidad. Universidad Militar Nueva Granada. Liderazgo estratégico con visión neogranadina. Vigilada Mineducación. Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes para todas las personas, bienvenidos a otro episodio más de Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina, en este espacio que tenemos organizado junto a la editorial, en el cual buscamos que usted, estimado oyente, conozca acerca de todos estos procesos editoriales que se realizan aquí en la universidad, todas las revistas científicas y demás publicaciones que realiza la editorial. Hoy, como cada miércoles, traemos uno de estos temas tan interesantes, traemos un par de editores muy importantes de unas revistas que yo diría que son como de las más importantes que tenemos aquí en la universidad. Todas son importantes, pero estas dos las he escuchado mucho desde que estaba, de hecho, estudiando. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a mis dos invitados del día de hoy. Inicio a mi derecha aquí con la doctora Andrea Alarcón Peña. Ella es editora de la revista Prolegómenos. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Voz Abierta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y sí, los saludo hoy en mi condición de editora de la revista Prolegómenos de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, es un gusto aquí tenerte con nosotros en este espacio tan importante, que nos puedas compartir ese conocimiento de tu experiencia como editora. También, bueno, tú has sido también autora de libros, entonces va a ser un espacio muy importante y muy enriquecedor el que vamos a tener el día de hoy. Por supuesto. Ahora quisiera darle la oportunidad de presentar al ingeniero Lucidio Nereu Barbosa, ingeniero, el que nos está aquí escuchando desde campus. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Voz Abierta. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Y también desde el rol de editor, algo nuevo para mí, sin embargo con bastante expectativa y por supuesto pues una visión de poder aportar a esa actividad. Bueno, hoy tenemos un par de invitados interesantes, ¿no? Porque tenemos aquí a la doctora Andrea, que ya tiene experiencia en el tema editorial, y tenemos al ingeniero Lucidio, quien va pues a asumir ese importante rol aquí en la universidad, que es el rol de ser editor. Antes de entrar en materia de hablar de todos estos temas de las revistas, quisiera que nos contara, doctora Andrea, inicialmente, bueno, cuál ha sido tu trayectoria académica, profesional, cuánto llevas vinculada aquí a la universidad. Cuéntanos. Bueno, pues mi vinculación con la Universidad Militar se produce en el año 2012, es decir, ya hace 11 años, e ingresé a través de la modalidad concurso docente, así que soy docente de planta de la Facultad de Derecho, hago parte de la planta docente permanente de la Universidad Militar, y durante estos 11 años la universidad ha sido testigo de buenos logros personales, profesionales y académicos. Por ejemplo, en este tiempo yo obtuve mi doctorado. La universidad fue importante en ese proceso, me apoyó de una manera realmente significativa, y pues hoy, como les indicaba, soy doctora en Derecho de la Universidad de Valencia en España, soy abogada, y mi trayectoria en la universidad se ha concentrado mayoritariamente en el campo de la docencia. Soy docente del área de Derecho Privado en la asignatura Derecho Civil General y Personas, y también me he desempeñado como directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y como investigadora en varios proyectos de investigación. Y en el caso de la editorial es bastante interesante frente a lo que hablábamos con el ingeniero. Yo llevo 5 años, este es mi 5º año como editora de la revista, así que ha sido un proceso bastante interesante y enriquecedor, de mucha experiencia, de muchísimo aprendizaje, porque nadie, es decir, para los que no somos periodistas o tenemos una formación específica
en esta experticia. Hemos ido aprendiendo en la medida que hemos asumido responsabilidades como estas, así que ha sido enriquecedor, ha sido una experiencia maravillosa y creo que, como les indicaba antes de empezar el programa que estábamos conversando, yo entrego la editorial, entrego la edición, o sea, mi rol de editora lo entrego al finalizar este año y lo van a asumir dos grandes profesionales de la facultad que ahora tendrán el compromiso pues de seguir manteniendo el buen nombre y la reputación de la revista. La revista Prolegómenos es una de las más citadas en Colombia y una de las más consultadas en Colombia en el área del derecho. Y este ha sido, por supuesto, el resultado de un trabajo de muchísimas personas que están detrás en el proceso de maquetación, de corrección de estilo, la editorial general de la universidad. Ha sido un proceso bien bonito, bien interesante y sobre todo enriquecedor. Qué bueno, ¿no? Y más ya 5 años, un lustro completo en el cual asumes este importante rol. Y como tú dices, bueno, una de las revistas más icónicas a nivel institucional. Entonces, bueno, y creo que te vas por la puerta grande, que es una de las cosas más importantes. Sí, eso esperamos. Bueno, y ahora por el lado del ingeniero Lucidio, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria académica, profesional. ¿Cuánto llevas vinculado aquí a la Universidad Militar? Ingeniero. Claro que sí. Bueno, buenas tardes otra vez. En términos de trayectoria académica, pues también soy concursado docente de planta de la Universidad Militar. Al contrario de la doctora Andrea, yo llevo 5 años en la Universidad de planta. No obstante, empecé, por supuesto, como jefe de área, director del Centro de Investigaciones, vicedecano y, como ustedes bien saben, pues pasé mis últimos 3 años y 8 meses en la decanatura de la Facultad de Estudios a Distancia, que también fue un honor en tan corto tiempo haber desarrollado con bastante indicadores para el desarrollo de esa facultad. Y ahora estoy incursionando justamente gracias a la invitación del doctor Jairo Villalba, que es el editor con mayor trayectoria y mayor, digamos, tiempo de la Facultad de Estudios a Distancia. Me invitó para ser partícipe de ese proceso. Llevo nada más y nada menos que 3 meses y por supuesto ha sido un honor trabajar, conocer ese proceso en verdad, así como la revista de la Facultad de Derecho, la revista Academia y Virtualidad. Ella tiene dos frentes, ¿no? 2 apoyos que es bueno que aclaremos antes de iniciar nuestra charla. Esa revista está apoyada por la Facultad de Humanidades, que en ese momento está el editor jefe de esa facultad, que es el doctor Manuel Lozada, que tiene una trayectoria maravillosa, excelente gurú, maestro, y por supuesto el doctor Javier Villalba, que ya les había mencionado, que es el que lleva mayor trayectoria, y ambos han trabajado muy de la mano y han posicionado, por supuesto, esa revista. Claramente, pues ingreso para conocer, aportar, traer todos esos conocimientos que tenemos desde mi país natal, desde Brasil. Hemos estado entrando en contacto con ese nuevo territorio, por así decir, y traer más experiencias y, por supuesto, aportar a lo largo de la maravillosa trayectoria de la revista ese apoyo y, por supuesto, nuevos conocimientos. Qué bueno, ingeniero. Entonces, ha sido pues una trayectoria bastante corta, pues comparado con la ingeniera, pero seguramente hay un camino bastante largo que recorrer en un proceso tan importante, en un rol tan importante como es el de editor. Ingeniero, Sí. de pronto en el tiempo que lleva ya como asumiendo ese rol, ¿de pronto ha encontrado algún reto pequeño que haya tenido que sortear o alguna anécdota así que nos quisiera compartir? Sí, algo que uno siempre escucha de la experiencia de los compañeros, lo ven con mayor trayectoria. Yo creo que el principal reto, ¿no? Digo yo, y lo he vivido, lo he sufrido, por así decir, es en verdad encontrar esos pares, amigos, esos colegas del mundo académico que en verdad quieran hacer la revisión, acepten la revisión de los manuscritos. Por supuesto, pues nosotros no tenemos esos recursos económicos para brindarles como contrapartida y obviamente pues es más esa devoción, esa vocación de querer trabajar en pro de la academia. Y eso ha sido para mí, en verdad, algo bastante particular, no solamente en el ámbito o en el área de los pares académicos aquí en Colombia, pero también en mi tierra, en Brasil, ha sido como ese tocar la puerta varias veces, en informar, en solicitar,
en querer ese aporte por parte de ellos y que obviamente pues sea un trabajo muy comunado y que se lograra esa revisión en los tiempos requeridos para que por supuesto lanzáramos esos artículos dentro también de los tiempos de la editorial. Eso ha sido para mí algo bastante particular. Y lo más curioso, cuando estamos haciendo esos contactos, a veces se pierde un poco la comunicación y retomarlos también pues cuesta bastante. Eso ha sido para mí el reto más particular, más curioso en ese corto tiempo que he tenido. Bueno, eso es un reto, ahí sí puedo, de conocimiento, porque hemos tenido a varios editores y creo que ese es el reto máximo, buscar como esas alternativas para atraer a esos pares, para que ellos se sientan como atraídos a hacer como esa revisión. Pero ese es un reto interesante, ese es un reto que en algún momento alguno de los editores tendrá ahí la solución. Doctora Andrea, ¿cómo le ha ido buscando pares? ¿Cómo ha sido ese proceso desde tu experiencia? Bueno, frente a lo que indicaba el profesor Lucidio, pues que yo sí decía, él no es colombiano. Su acento me sonaba foráneo y no me equivoqué. Bueno, y me alegra que digamos, su procedencia, porque, y vale la pena resaltarlo, uno de los países de los que últimamente hemos recibido más participación y contribución académica es justamente el Brasil. Entonces, uno pensaría que por la diferencia idiomática habría problemas, pero no. De hecho, en todas las últimas ediciones, los últimos números de la revista, por lo menos tenemos 1 o 2 artículos en portugués provenientes de académicos del Brasil. Así que eso también ha sido interesante porque hemos podido reforzar o reafirmar los lazos entre profesores e investigadores colombianos y brasileros que no solamente nos han contribuido como autores, sino también como evaluadores. Así que esa ha sido una experiencia interesante porque una de las perspectivas más bonitas de ser editor de revistas, la posibilidad de contribuir a la consolidación de redes académicas. Entonces, este es un espacio que como editor o como editores nosotros hemos podido también aprovechar para abrir nuevos escenarios de participación que nos permitan también unas interacciones que previamente no teníamos. Entonces, frente a eso, pues sí lo quería indicar. Y lo segundo, pues uno de los retos más grandes, como señalaba el profesor Lucidio, tiene que ver con la consecución, o mejor, la búsqueda de pares. ¿Por qué? Porque en el último tiempo se ha presentado una tendencia y es en ese proceso de construcción de redes de investigación y redes académicas, no solamente nosotros como universidad, sino buena parte de las revistas colombianas han motivado a los pares evaluadores a realizar el proceso de evaluación sin una contraprestación. Y esto ha facilitado el proceso de consolidación de las revistas, pero ha generado serias dificultades porque que los pares evalúen en los tiempos necesarios, pues para darle una respuesta a los autores que no sea muy demorada, exige un alto nivel de seguimiento, un alto nivel de responsabilidad, sin la posibilidad de presionar ante la no remisión de la evaluación en el tiempo que inicialmente se había dispuesto. Entonces, esto para los editores genera un reto muy fuerte porque ante la ausencia de respuesta necesitamos buscar nuevos editores. Y nuevos evaluadores. Y evaluadores que estén en disposición de evaluar de manera responsable, de manera consciente, de manera seria, no son tan sencillos de encontrar. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio de la profesión, el ejercicio de la docencia, el ejercicio de la investigación, pues nos lleva al límite en el día a día. Entonces, esta actividad que no es remunerada, que incluso si lo revisamos en las mediciones que hace MinCiencias para categorizar investigadores, no tiene tampoco ningún reconocimiento. Entonces, aquí desafortunadamente, y es algo que hemos visto en los últimos años, los sistemas de calificación y los sistemas de medición de nosotros como docentes e investigadores, pues privilegian algunos ítems como producir artículos, libros, capítulos, generar nuevo conocimiento, socializar el conocimiento, pero la evaluación de este tipo de material
científico, académico, bueno, de reflexión, de revisión, no tiene ningún tipo de reconocimiento. Entonces, esto dificulta ese proceso y nos motiva a construir, es decir, nosotros empezamos o con el tiempo vamos construyendo unos equipos de pares. Obviamente no podemos abusar en el sentido de no podemos repetir pares, evaluadores con mucha frecuencia, pero tenemos como una especie de banco de evaluadores. Y también dentro de estas nuevas dinámicas de MinCiencias y de los IRES, de los nuevos bases para indexar y demás, pues uno de los criterios es que los evaluadores sean o tengan muy altas calidades académicas, alta trayectoria en investigación, experiencia previa en el tema sobre el cual van a revisar el artículo y esto pues también hace más difícil ese proceso de conseguir un par dispuesto a la revisión. Entonces, son retos que como editores constantemente estamos teniendo y a los que nos vamos enfrentando. Entonces, la construcción de una comunidad, diría yo, de amigos, porque en últimas uno con los demás editores empieza a generar una relación de alguna cercanía, incluso para hacer, por ejemplo, el canje de artículos ante la imposibilidad de publicar producción de la universidad, es decir, para evitar la endogamia, que es algo en lo que las revistas de la Universidad Militar ha trabajado de una manera bastante comprometida, y es, nosotros recibimos la producción de los autores de otras universidades nacionales, foráneas, pero evitamos publicar la producción de nuestros profesores. Es decir, lo que decimos es, señores profesores, salgan al mundo académico y ábranse espacio en el mundo de las revistas. Y hoy, como estamos en la tradición del publicar o perecer, publish or perish, pues el número de académicos es amplio, el número de investigadores es amplio, el número de autores es amplio y las revistas de calidad no son tan abundantes o no son abundantes. Así que también publicar no es sencillo para los autores. Bueno, esos son varios de los retos que asumen tanto un editor como un autor o un profesor que desea hacer la publicación. Pero sí, efectivamente ese tema de los pares, en anteriores ocasiones, como les mencionaba, teníamos editores que ese es como no el taco, pero sí es como ver cómo, ¿no? Cómo hacer, porque, y usualmente no es un solo par, ¿no? Hay 2, 3, entonces son muchas, digamos, las personas que trabajan ahí. Entonces es un reto muy interesante ver de pronto de manera prospectiva cómo puede uno, digamos, o cómo se puede ir como mitigando esa resistencia a veces, o cómo crear esos incentivos pues que permitan que los docentes pues permitan ser pares y que les llame la atención ese tema. Pero bueno, vamos a dejar el tema de los pares para más adelante. Antes de iniciar, quisiera que la doctora Andrea nos comentara, para las personas que de pronto no la tengan presente, de qué trata la revista Prolegómenos, qué temas trata esta importante publicación. Bueno, sí, la revista Prolegómenos tiene una particularidad. Es una revista que tiene 25 años, es decir, es una revista que ya tiene una buena trayectoria. Es una revista que actualmente está indexada en C, de acuerdo a la última convocatoria que se hizo en Colombia, y nosotros nos caracterizamos pues por ser una publicación científica arbitrada, y además de eso tenemos acceso abierto, es decir, nuestros lectores no tienen que pagar o hacer ningún tipo de erogación por el acceso a todo el material y todo el contenido. Y somos un canal que difunde conocimiento en ciencias sociales, pero dentro de las ciencias sociales tenemos un enfoque particular en el derecho. Y a diferencia de otras revistas, nosotros no tenemos un perfil específico en el área del derecho privado o en el área del derecho público, sino que tenemos un abanico temático que también extiende las posibilidades de publicación y hace de mayor interés la revista. Publicamos artículos que tengan que ver con sociología del derecho, filosofía del derecho, derecho público, derecho privado, teoría del derecho. Y esto ha permitido también que la revista tenga una amplia o un amplio número de artículos en relación con todos estos temas. Así que esto nos ha permitido tener lectores, miren lo paradójico, lo particular, nosotros tenemos lectores de Vietnam. De hecho, en nuestro último número publicamos un artículo de un profesor vietnamita y nosotros decíamos, pero ¿cómo llega un profesor vietnamita que obviamente escribe en inglés
a publicar con nosotros, pero nos hemos llevado sorpresas bonitas e interesantes, es decir, la posibilidad del acceso abierto y también la posibilidad de tener, mejor, que nuestros artículos giren en relación o en derredor a tantos temas, pues permite que lleguen contribuciones que uno no espera de países que uno no espera. Entonces, ¿qué queremos nosotros como revista? Pues ser una plataforma en la que permita que comunidades de investigadores, de académicos, realicen aportes sobre lo que ocurre en el derecho, sobre la realidad del derecho, con una pretensión, y es que nosotros entendemos que el derecho es una respuesta a fenómenos sociales, es decir, la revista también es un escenario de análisis de lo que pasa en la sociedad desde una perspectiva o desde un referente del derecho. Entonces, resulta de interés no solamente para abogados, sino para cualquiera que quiera saber, por ejemplo, oiga, ¿qué está pasando con la maternidad subrogada? Oiga, ¿qué está ocurriendo con, por ejemplo, las violaciones a derechos humanos? ¿Qué está pasando con las situaciones de conflicto que estamos viviendo en este momento en diferentes lugares del mundo, etcétera, etcétera? Entonces, no solamente nos dirigimos a los abogados, claro, son nuestro público mayoritariamente lector, pero también queremos ser un espacio que sirva como referente o fuente para otros profesionales, para otros interesados en diferentes áreas del conocimiento, las que sean. No, pero interesante, por ejemplo, esa anécdota de alguien desde Vietnam, eso Sí. dice que la revista tiene un rango súper Sí. grande y chévere, ¿no? Y lo que tú Sí. dices, de pronto países que uno no tiene en su radar, porque Vietnam prácticamente es al otro lado, imagínate. Sí. Entonces, bueno, es muy interesante y pues ahí vuelvo y reitero, por eso es que es una de las revistas más insignes aquí en la universidad. Ingeniero Lucidio, por su lado la revista Academia y Virtualidad, ¿cuál es el enfoque de esta revista? ¿Qué temas podemos encontrar en estas publicaciones? Así es, así como la revista de Derecho, pues nuestra colega la doctora Andrea, pues la revista Academia y Virtualidad también es publicación científica arbitrada, de acceso abierto. Tiene un propósito de ser un canal de difusión de conocimiento en las ciencias de la educación y las principales temáticas que se abordan, obviamente, en la revista, el desarrollo e investigación sobre educación a distancia y virtual. Quizás por ahí es el camino por el cual pues, da origen, por supuesto, al nombre de la revista, de acuerdo al enfoque, a sus temáticas, las experiencias relacionadas con el trabajo pedagógico y la educación superior, bajo obviamente pues metodología de aprendizaje a distancia, entornos virtuales, tecnologías de la información y el conocimiento, que obviamente pues fue el principal elemento, digamos, pandemia y pospandemia que aceleró y fortaleció bastante la difusión de la revista. Y así como la doctora Andrea también, pues yo creo que revisando un poco ese proceso, pues la revista recibe obviamente pues artículos en español, inglés y portugués. Antes de empezar con ese rol de editor, el doctor Villala me estaba como midiendo o tomando mediciones frente a algunos apoyos, obviamente como ya se habían mencionado, sin ningún tipo de remuneración. Entonces, en el momento que necesitábamos traducción o revisión en portugués, él me acudía y por supuesto trabajábamos muy de la mano y hacíamos toda la revisión en los tiempos de la editora para que por supuesto pues lanzáramos esos artículos que por supuesto pues han fortalecido aún más el posicionamiento de la revista. La revista también está en la categoría C de Pumidex y en verdad pues hemos también recibido bastante información, bastantes autores y desde Brasil que por supuesto pues quieren participar y quieren hacer conocer un poco más el trabajo pues desde ese país. Algo bastante curioso y la gente siempre me pregunta por qué que Colombia específicamente nunca tuvo cierta cercanía con la parte académica en Brasil. ¿Será que es por el idioma? No, no es tanto por el idioma, somos lenguas romances. Sin embargo, el enfoque de la publicación en Brasil, casualmente estábamos trabajando con algunos compañeros que tenemos un convenio vigente con el Instituto Federal de Pernambuco, la visión de ellos siempre es publicar hacia Estados Unidos y Europa, pero nunca en Latinoamérica. Y esa mirada hacia Colombia, la revista, por supuesto, ha sido como ese impulsador o esa renovación de que los editores y, por supuesto, los autores de artículos en Brasil quieran empezar
a trabajar un poco más con Latinoamérica, específicamente con Colombia y por supuesto con la revista Academia y Virtualidad. Qué buen ingeniero, eso es otra de las grandes revistas que hoy en día, pues con todo este tema de los boom de la virtualidad y de la educación a distancia, es una de las revistas de mayor proyección también aquí en la universidad, entonces es muy interesante tener, digamos, a estos dos editores el día de hoy. Ingeniero Lucidio, en lo que lleva, ¿cuáles son esas labores que realiza un editor de una revista? Bueno, parece que tuvimos un pequeño inconveniente técnico con el ingeniero Lucidio, pero tenemos aquí a la doctora Andrea. Doctora Andrea, la misma pregunta. ¿Cuáles son esas labores que realiza un editor de una revista? Bueno, yo creo que siempre o cuando una persona ve una revista, pues ¿en qué se concentra o en qué se enfoca? Pues en lo que encuentra físicamente en la revista, es decir, en lo que está a disposición de primera mano. Entonces, ¿cuántos artículos tiene la revista? No, esta revista tiene 8 artículos, 10 artículos, 12 artículos, una editorial y pare de contar, la edición muy bonita, es decir, desde el punto de vista visual y gráfico, tiene que ser una portada y un diseño que llame la atención, que genere algún grado de interés para el lector, pues porque todo entra por los ojos. Antes del contenido, lo primero que nosotros vemos es el diseño exterior de la revista. Y uno diría, bueno, pues la labor del editor es que ese número sea o esté a disposición de los lectores. Y esa podría ser una mirada limitada o reducida. ¿Reduccionista en qué sentido? Es que detrás de la aprobación de esos 10, 8 o 12 artículos viene un trabajo que no solamente es del editor. ¿Por qué? Porque se necesita un proceso de convocatoria, es decir, un llamado a todos los investigadores que tengan eventualmente alguna producción que quieran poner en difusión o poner en conocimiento de la comunidad académica, de la comunidad científica, de la comunidad estudiantil, de la comunidad en general. Entonces, ese proceso de convocatoria implica justamente la explotación en un buen sentido de esa red de académicos que uno va construyendo con el tiempo y que también se va alimentando de los contactos que otros profesores, que otros académicos, que digamos de las redes que uno construye cuando asiste a congresos, cuando va a eventos, cuando asiste a foros, cuando es invitado a impartir una conferencia o una clase en otro lugar. Uno aprovecha también esos espacios para hacer ese llamado a artículos. Después pues viene un proceso de que pueden llegar algunos suficientes o no. Y cuando hablo de suficientes, lo indico desde el punto de vista de la calidad científica del documento. Porque hoy por hoy nosotros tenemos una producción, y si uno lo revisa en un buscador cualquiera de internet, uno va a encontrar muchísima producción, muchísima. Pero eso no significa que toda ella tenga un nivel de calidad que sea el que uno requiere. Entonces, dentro de esa convocatoria, la llegada de los artículos, viene un proceso de selección de los mismos y ya empieza en estricto sentido el proceso de revisión, por supuesto, formal. Es decir, este artículo cumple con los requisitos que la revista exige, entonces supera un primer filtro, ese filtro lo hace del editor, pero en este también estamos apoyados de un asistente editorial. Y una vez el artículo cumple con los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Es decir, que tenga un título en inglés, en español, un resumen, unas palabras claves, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y unas referencias que acrediten, por supuesto, como el basamento en la argumentación que tiene el artículo. Necesitamos, por supuesto, unos formatos que pedimos a autores y después de eso ya nos vamos al proceso de selección de pares, lo que señalábamos con el profesor Lucidio. Ahí es donde los editores empezamos a sufrir un poco. Designamos a los pares y esperamos un tiempo o asignamos más bien un tiempo, por lo general que no excede de los 2 o 3 meses, para que el árbitro nos remita la evaluación, que puede terminar en una de 3 posibilidades. La primera, el rechazo del artículo, es decir, a juicio del evaluador, del árbitro, el artículo no es pertinente, no es adecuado, no es necesario, no es riguroso. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, la aprobación con
recomendaciones. Entonces, en ese caso se le notifica al autor para que, si lo estima, por supuesto, conveniente, realice los ajustes pertinentes sugeridos por los pares para una nueva revisión ya por parte del editor. Y la tercera posibilidad, que es la que todos los autores en algún momento esperamos cuando sometemos, es una aceptación sin ningún tipo de condición. Una vez ya tenemos el artículo aceptado, nos vamos al proceso, ya digo yo, de embellecimiento. Es decir, ¿cómo así embellecimiento? La corrección de estilo. Nosotros, los que escribimos o las personas que escriben, solemos tener algunas muletillas, en ocasiones construimos frases muy largas o párrafos muy largos, unioracionales. Pensamos que lo que escribimos es absolutamente claro, pero quizás para el lector es un poco farragoso, difícil, con ejercicio abusivo o exceso, por ejemplo, de frases en voz pasiva. Bueno, entonces necesitamos ese proceso de construcción. Ese ya no depende del editor. Mira tú, pero yo les indicaba o les contaba que uno ve una revista y no sabe, o a veces desconoce todo el equipo que está atrás apoyando el proceso para que ese número vea la luz. Se realiza el proceso de corrección de estilo por respeto, por supuesto, al autor. Se le comparte el ejercicio de corrección de estilo para que él indique sí, estoy de acuerdo, o hay aquí algún cambio que está modificando el sentido de lo que quería decir. Y una vez tengamos la aprobación, nos vamos con la maquetación, que ya es el diseño, para la publicación. Entonces, mira que es un proceso largo. Es un proceso que exige muchas miradas, es decir, hay muchos ojos encima, muchísimos ojos encima, pero termina con ese número que nosotros, digamos, una vez sale, eso también es lo particular, una vez sale el proceso no termina, una vez sale, viene el nuevo número, porque todas las revistas tenemos no menos de 2 números por año. Algunas tienen 3 números por año, algunas tienen 4 números por año. Las que más tienen, pues creo yo que las que más tienen son 4 números por año, publicación trimestral. Nosotros somos publicación semestral, entonces somos 2 números los que publicamos al año, así que este es un ejercicio de no parar. Sí, de no parar, de estar constantemente en llamado, en evaluación, en maquetación, en corrección y demás. Y publicación finalmente. Total, no, es un equipo bastante amplio. Es un andamiaje grande el que manejan para sacar las revistas. Digamos que todo este recorrido que hemos hecho en Voz Abierta, nuestros oyentes se han dado cuenta de todo el trabajo que hay realmente para sacar una publicación. Y de pronto la gente que no conoce, o por ejemplo, pongo mi ejemplo, pues yo no veía la revista, bueno, pues no debe ser tan difícil, ¿no? Cuando uno ya empieza a conocer todo el andamiaje y todo el trabajo que viene detrás de una publicación, porque la gente puede decir de pronto en su ignorancia como, bueno, 2 números, pues, ¿sí? Pero es un trabajo arduo. Entonces, vale la pena resaltar, pues también, aprovechando aquí los micrófonos, el trabajo de todo ese equipo de la editorial neogranadina, sí, tan importante, que es, al final de cuentas, como si ese proceso de embellecimiento es tan importante, al igual que el de los autores y el de todo el trabajo que realizan para sacar estas revistas. Ingeniero Lucidio se encuentra, a ver si tenemos ya conexión con el ingeniero. Ingeniero Lucidio. Hola. Ahí está. Ingeniero, le quería consultar, bueno, desde su experiencia, ¿cuáles son esas labores del editor? En este caso, pues, para la revista de Academia y Virtualidad. Apenas para complementar un poco la doctora Andrea, que estaba escuchando pues detenidamente, y todo conocimiento es bienvenido. Más allá también de la parte de los editores, la información que obtuve por parte de mis colegas más antiguos, esa preocupación o ese trabajo, digamos, minucioso de seguimiento, de gestión, es para que justamente se logre el lanzamiento dentro de los tiempos, como bien dijo la doctora Andrea, y específicamente el caso de la revista Academia y Virtualidad, se hace la publicación de 2 en 2 periodos. El primero semestre de enero a junio, y el segundo de julio a diciembre. Y la preocupación justamente de los editores que estaba observando el detalle es lograr cumplir con ese número mínimo de artículos debidamente revisados, debidamente proyectados, con todas las especificidades que se necesitan, por supuesto con el apoyo del asistente editorial, como bien dijo la doctora Andrea, con los lineamientos de la editora neogranadina, para que esas publicaciones salgan a tiempo y que por supuesto pues no se genere, dado el caso algún retraso, algún tipo de puntuación un poco
negativo, por así decir, frente, obviamente, al posicionamiento, las indexaciones que uno necesita. Eso ha sido, digamos, el trabajo más colosal, digamos así, no solamente de conseguir los pares, pero también pues toda la parte de los editores, de revisar, de tener toda la asesoría, de toda esa minucia en que se cumpla dentro de los tiempos necesarios o requeridos para que se logre, obviamente, pues esa publicación dentro de los tiempos y que la revista, por supuesto, tenga su puntaje, su reconocimiento, su visibilidad dentro, por supuesto, del marco de las editoriales y, por supuesto, de reconocimiento por parte de las personas que quieren publicar. Eso ha sido también un trabajo bastante minucioso y, por supuesto, como les acabo de mencionar, esa rigurosidad en revisar desde el momento que se llega el archivo, el documento, el artículo, y empezamos a revisar el filtro, obviamente, si cumple con las normas requeridas para el siguiente proceso, que es justamente la parte de similitudes o, en fin, antiplagios, más conocido con ese tipo de lenguaje, y por supuesto la parte de el trabajo metódico de la revisión, de la articulación de lo que se recibe como documento primario y por supuesto los filtros necesarios para el perfeccionamiento y lograr ese documento maestro final para la publicación. Eso ha sido uno de los principales también trabajos del editor, y para complementar también su pregunta, y obviamente pues lo hemos vivenciado pues constantemente, semanalmente nos reunimos, semanalmente estamos distribuyendo, apoyándonos con los artículos que llegan, y por supuesto hacemos esos filtros para lograr tener dentro de los tiempos determinados y dentro de las publicaciones que se necesitan, la revista específicamente semestral, lograr llevar ese documento maestro para la parte de la editora y por supuesto pues su difusión y su publicación en los tiempos necesarios requeridos. Bueno, ahí está todo ese trabajo tan importante que ustedes desarrollan desde ese rol del editor. El ingeniero Lucidio me mencionaba en su intervención algo muy importante, y es esa revisión tan minuciosa que ustedes realizan de esos artículos, porque claramente pues llegarán una cantidad grande de artículos, pero quisiera preguntarles a los dos, ¿cómo es esa revisión? Digamos, particularmente de pronto desde su experiencia, desde su área, ¿cómo realizan ese proceso para revisar y pues identificar de pronto esos manuscritos que sean pertinentes para su publicación? Entonces, no sé si la doctora Andrea quisiera iniciar respondiendo esta pregunta. La pregunta es interesante y la intervención del profesor Lucidio también me da un punto que vale la pena tocar, y es, nosotros hoy los editores tenemos un reto adicional asociado con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque quizás hace 10 años o 5 años, por ejemplo, cuando yo asumí mi labor como editora de la revista, la generación de contenido a través de inteligencia artificial no era frecuente, es decir, era realmente, es decir, era algo que quizás nosotros como editores no habíamos considerado. Pero en este momento conocemos y sabemos de la posibilidad de creación de contenido académico por la inteligencia artificial. E incluso sabemos que ese proceso de selección e identificación de esa generación de contenido a partir de esta herramienta no es siempre tan sencilla de identificar. Incluso cuando pasamos o cuando sometemos las contribuciones a Turnitin, por ejemplo, que es uno de los principales detectores de plagio, hoy hay una posibilidad también para que la inteligencia artificial supere ese control que hace Turnitin. Entonces, ¿cómo hago yo como editor para saber que eso que me están enviando lo hizo una persona humana? Suena extraño, pero es así, o lo hizo una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Y la segunda tiene que ver con a quién le gusta que le digan que no. Es decir, un autor somete un artículo y siempre va a querer que le digan sí. Entonces, cuando nosotros hacemos ese primer ejercicio de revisión, uno de los criterios que tenemos en cuenta, por lo menos en derecho, es un artículo, por ejemplo, de revisión,
no debe, en nuestro sentir, por supuesto, tener menos de 30 referencias bibliográficas. Y dentro de esas 30 referencias no contamos, es decir, no incluimos ni leyes, ni decretos, ni resoluciones, es decir, normas están excluidas, así que solamente consideramos libros, artículos, capítulos. Y esto, por supuesto, algunos autores a los que uno les dice, mire, el artículo no puede seguir con el proceso porque los referentes bibliográficos no son suficientes. Entonces, los autores se molestan, se indisponen, y también es parte de lo que señalaba el profesor Lucidio, y es una tarea a veces odiosa que como editores tenemos que asumir, pero garantiza, o por lo menos contribuye, no necesariamente garantiza, pero sí contribuye a que la calidad de la revista y de la producción se mantenga. Entonces, ese primer ejercicio es, y bueno, y también el ejercicio de revisión, ese primer filtro es, ¿esto le interesará a los lectores? O sea, ¿esto está tocando o abordando un tema pertinente, actual, que no ha sido discutido, que tiene una perspectiva de análisis diferente? Es decir, va a generar una atención que es la que a las revistas nos interesa, porque la pretensión de las revistas no es sacar un número para cumplir con una periodicidad, no, la pretensión de la revista es quiero que me lean, o sea, quiero que estos artículos generen interés, que sean citados, que se conviertan en referentes, porque suena odioso, pero a lo que le apuntamos nosotros es a eso, es decir, a lograr llegar al mayor número de lectores y que esos lectores digan, este artículo merece ser citado, merece ser referenciado, merece ser considerado, porque así estamos acreditando que el proceso es un proceso riguroso, y también así que garantizamos a otros autores, vengan, aquí los recibimos, es decir, sus contribuciones nos llaman la atención, y para los autores pues la revista se convierte en un espacio también interesante para la producción. Bueno, muy importante esa revisión, y tocaste un tema muy importante que hoy en día está bastante en boga, que es el tema pues de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo va permeando poco a poco los espacios. Ingeniero Lucidio, por su lado, ¿cómo es esa revisión minuciosa de los artículos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo realizan? Apenas para complementar también toda la labor que hace la Facultad de Derecho, nosotros desde el primer filtro, obviamente, pues de las temáticas que sean interesantes y obviamente coherentes con lo que la revista va a publicar, tenemos un criterio de filtro por Turing bastante riguroso, que no esté por encima del 20% en similitudes. Ojo con la palabra, similitudes. No obstante, lo que dijo la doctora Andrea es maravilloso, porque es algo que nos pasa, y principalmente a la Facultad de Estudios a Distancia, por su naturaleza. Existen, por supuesto, herramientas de inteligencia artificial que, por supuesto, apoyan el desarrollo de un artículo, un manuscrito, un texto en sí. Pero lo más delicado es que ya existen herramientas que complementan esas construcciones en humanizar el texto. Es decir, ChatGPT es el más conocido. Se construye el documento, se pasa en un siguiente filtro que es humanizar justamente las muletillas que dijo la doctora Andrea, el parafraseo, entre otras características, lo transforma en un texto un poco más, entre comillas, natural, o realizado por una persona humana, como lo mencionó. Y nosotros estamos justamente utilizando herramientas adicionales para lograr identificar ese proceso de construcción, en verdad, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, se utilizó o no algún tipo de herramienta. Y aquí no estamos buscando que se utilice o no. El simple hecho de que se utilice, que se mencione, que sea una fuente de información, y obviamente pues sepa cómo utilizarla, más allá de simplemente construir por construir. Entonces, el primer filtro, por supuesto, los contenidos que son acordes a la revista. El siguiente, en términos de Turing, pues una similitud no mayor al 20%. Y eso es un gran error durante las citaciones. Hay muchos autores que en el momento de citar, por supuesto, algunos momentos de su manuscrito, no saben cómo referenciarlo, y por supuesto el sistema lo toma como algo ya utilizado o realizado. Y el tercer aspecto, mucho más delicado, es justamente más riguroso, son esos procesos de utilizar herramientas que logren identificar si ese texto fue 100% construido por la persona en sí, o si
hubo la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, eso es un reto, complementando también lo que ya mencionó la doctora Andreano, el reto tan importante de cómo utilizar esa inteligencia artificial, digamos, en pro en este caso de su labor como editores. Y pues lo que menciona, ¿no? Interesante cómo poco a poco la gente va creando herramientas, ¿no? Que permiten pues pasar como estos obstáculos, ¿no? Desconocía que ahora se puede ir humanizando cada vez más los artículos. Entonces, ¿sienten que es una dificultad para lo que se viene? De pronto viéndolo de manera prospectiva, ¿o sienten que la inteligencia artificial va a hacer su trabajo más difícil o creen que va a ser una herramienta buena para su labor como editores? Pues teniendo en cuenta lo que nos mencionó, lo que nos han mencionado ustedes dos. Bueno, yo creería que es un reto y es un reto que puede ser visto en dos aristas. La primera, como una carga adicional para los editores. ¿Por qué? Porque ahora el editor tendrá que, si se me permite la expresión, como afinar sus sentidos para, apoyado en Turnitin y en otras herramientas, ir identificando esas creaciones que no provienen de personas humanas, sino de otro tipo de herramientas. Creo que ese es uno de los retos más complejos. Pero también hoy es claro que no podemos resistirnos ni como individuos, no académicos, sino como individuos, en últimas todos somos seres humanos, a entender que la inteligencia artificial también puede ser una herramienta que nos puede proveer muchísimas utilidades. Por ejemplo, a través de inteligencia artificial nosotros podríamos elaborar resúmenes analíticos. A través de inteligencia artificial nosotros podríamos hacer búsquedas de información, es decir, que la inteligencia artificial nos ayude a sistematizarla para, por ejemplo, advertir si sobre ese tema que estamos recibiendo un artículo se ha escrito o cuántos artículos se han escrito para saber si eso es pertinente, si es actual, si es necesario. Entonces, no se puede satanizar la inteligencia artificial, de hecho lo estamos viendo, o sea, nosotros en nuestras clases, que aquí el profesor Lucido y yo somos profesores y estamos en una universidad. Dirigimos una revista que edita la universidad o unas revistas que edita la Universidad Militar Nueva Granada, que edita el editorial de la universidad y tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial, a aprovechar la inteligencia artificial, por supuesto, teniendo claridad en relación con los límites y las necesidades de mayor rigor en el ejercicio de la identificación de esa generación de contenido que obviamente no es que satanicemos, pero si estamos hablando de una revista que difunde producción académica, pues el académico es un individuo que piensa, que crea, que procesa la información de alguna manera y le imprime su mirada y su sello personal. Entonces, la inteligencia artificial jamás podrá reemplazar las capacidades del individuo, digamos, es inteligencia. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de sistematizar o de analizar a una velocidad que el cerebro humano no tiene esa posibilidad. Analizar información y sistematizar información, pero esa posibilidad creadora, es decir, la inteligencia artificial también algunos dicen, no, pero es que la inteligencia artificial crea, sí es cierto, pero creo que nunca va a poder reemplazar lo que hace el cerebro humano. Entonces, bueno, esa es como mi mirada frente a ese tema. Qué bueno. Profesor Lucidio, desde su óptica, la inteligencia artificial de una manera prospectiva, de pronto a 5 o 10 años, ¿la ve usted como una herramienta o de pronto es un reto adicional que van a enfrentar ustedes los editores? Yo creo que el reto principal no son las herramientas, es la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos, conocer y por supuesto de saber cómo aplicar esas herramientas. Si no, en verdad, pues no estaríamos en el mundo virtual, en la enseñanza académica, plataformas de LMS, entre otras. Creo que es cuestión de saber cómo utilizar y cómo sacar el mejor provecho en pro del desarrollo humano, social y por supuesto en ese caso académico. Si nosotros logramos desarrollar herramientas, tecnologías y en verdad el fin no es lo que nosotros estamos buscando, por supuesto, pues cualquier tipo de herramienta va a generar un bloqueo, va a generar una contrapartida negativa hacia el desarrollo, por supuesto, pues de la humanidad.
Creo que el ChatGPT, herramientas que humanizan los textos, eso es bienvenido, muy bienvenido, porque uno también va conociendo otras formas de tecnología, otras formas de plataforma, y uno tiene que adaptarse, conocer ese entorno. Y lo que dijo la doctora Andrea me pareció muy interesante. ¿Cómo uno empieza a tener esa trayectoria, ese feeling de los artículos, si son en verdad construidos por personas humanas, que suena bastante particular, o con el uso de las herramientas, de acuerdo a la trayectoria científica e investigativa de los autores? Si uno observa o logra distinguir ciertos momentos, distinciones en la escrita, en la escritura de los autores, uno ya empieza a generar ciertas alertas, y eso también conlleva al uso y apropiación de las tecnologías de la información y el conocimiento por parte de los docentes. Debemos estar alertas, debemos estar siempre en ese constante proceso de desarrollo, evolución tecnológica, para lograr utilizar esa tecnología con el fin, por supuesto, de fomentar y construir nuevos escenarios académicos y el fortalecimiento de la parte de la edición de las revistas. Bueno, muy interesante estas dos visiones de dos personas con una amplia trayectoria. La verdad, estos temas de la inteligencia artificial siempre, bueno, son inciertos, ¿no? De aquí a 10 años no sabemos qué tanto podrá llegar a evolucionar esta tecnología. Lo cierto es que sí hay un factor humano que innegablemente pues va a continuar impreso en muchas cosas, y seguramente, bueno, va a ser interesante ver a manera de en futuro, ver cómo va creciendo estas tecnologías. Ya nos vamos acercando a nuestra último bloque. De hecho, ya son las 3. Se pasa rápido el tiempo cuando uno habla de estos temas tan Sí. interesantes. Antes de ya ir para el cierre, tengo una duda de pura curiosidad. ¿Por qué el nombre prolegómenos? ¿Qué significa prolegómenos? Prolegómenos tiene su particularidad porque prolegómenos es un estudio preliminar, es como, es como lo que precede a un tratado, a un estudio profundo, y como la pretensión de la revista es genérica en el campo del derecho, es decir, nosotros incluso no tenemos números monográficos, es decir, no tenemos números destinados a un punto específico del derecho. Entonces, ese prolegómeno son esos estudios en relación con diferentes áreas. Y es que, claro, esta revista tiene 25 años. Imagínate, hace 25 años ni el profesor Lucidio ni los que estamos en esta mesa estábamos en esta universidad. Ujú. Entonces, nuestro nombre inicialmente era Prolegómenos Derechos y Valores, pero Ok. la expresión derechos y valores la hemos ido suprimiendo, y si revisamos las últimas ediciones o los últimos números de la revista, solamente aparece la expresión prolegómenos, que se diferencia de buena parte de las revistas, pero la mayoría de las revistas son estudios en derecho, revista de derecho, revista. Son muy pocas las revistas en derecho que tienen un nombre que no se asocia con derecho jurídico, legal, normativo. Es decir, nuestra pretensión también era un espacio incluso, un espacio en el que no solamente participaran abogados, Ujú. porque si, como señalábamos previamente, si el derecho es una respuesta a fenómenos sociales, claro, nuestra revista tiene una perspectiva jurídica, sí, pero no es exclusivamente jurídica, porque yo podría analizar temas de derecho desde las relaciones internacionales, desde, por ejemplo, si miráramos un tema de responsabilidad, supongamos en la contratación estatal, un ingeniero nos podría hablar de esto, Ujú. nos podría hablar un economista, nos podría hablar, es decir, no nos centramos solamente, y quizás también por eso el nombre Prolegómenos para la revista. Hace 25 años los que escogieron este nombre, eh, tengo la plena seguridad de que dentro de 1000 posibilidades que tuvieron en su cabeza, apuntaron a esta más porque resulta llamativa. Es un Sí, nombre bien interesante sí. que genera una como atención, llama la atención. No, totalmente de acuerdo, sí, porque llama un poco la atención y uno, prolegómenos, pero ¿qué será prolegómenos? Es una palabra, sí. Entonces ya aquí ya tenemos unas luces de pronto para las personas que nos estén escuchando. ¿Tenían esa inquietud? Bueno, aquí tienen ya la respuesta. Bueno, ya para ir cerrando el programa, y pues agradecerles también aquí su participación. Bueno, doctora Andrea, 5 años como editora, ya culminas me imagino que ya el próximo mes ya culminas este lindo proceso que has tenido al frente pues, de una revista. Eh,
¿qué lecciones, qué enseñanzas te quedas después de tener ya este rol 5 años? ¿Qué te quedas de eso? Digo yo, después de 10 números, 5 años, no menos de, no menos de 90 artículos, 10 editoriales, un número importante de revisiones. No, yo agradezco a esta oportunidad de haber sido editora, porque me mostró, me abrió los ojos frente a un escenario que para los autores es desconocido, y es el escenario de estar al otro lado del proceso de producción y difusión, en este caso, y socialización del conocimiento. Hoy soy mucho más consciente de las dificultades que tienen los editores, soy consciente también de lo que lleva permitir que una revista vea la luz, y por supuesto también de los grandes retos que tenemos, no solamente como editores, sino también como autores. Es decir, el mundo de la producción académica está experimentando cambios significativos. O sea, hoy para los académicos publicar es un imperativo, es una necesidad, pero también viene otra mirada, y es publicar qué, en dónde, para quiénes, con qué nivel de calidad, porque como advertíamos, publicar o perecer, es decir, publico sí o perezco, pero, ojo, publicar no garantiza que yo sea visible, porque puedo publicar simplemente por cumplir un requisito. Mira que en España está pasando algo interesante, y es, dentro de ese ejercicio de evaluación que tienen los profesores de las universidades públicas, hasta hace unos años se le daba muchísima prelación, o se le daba prelación mejor a la producción académica, es decir, publicar y publicar y publicar. Entonces teníamos autores que podían publicar al año 20 artículos, 30 artículos, y yo digo, bueno, desde mi perspectiva en derecho, pues publicar 20 o 30 artículos es publicar casi 2 mensuales, incluso 3 mensuales, es decir, Sí, eso es... excede mis posibilidades académicas e intelectuales. Y entonces lo que han empezado a hacer en España es, no, vamos a revisar otro tipo de producción, que no solamente sea la publicación en revistas, sino otras posibilidades, porque no es es decir, la producción académica, generación de nuevo conocimiento, no es lo único que acredita la suficiencia académica o investigativa de un profesional, independientemente del área en la que se desempeñe. Entonces, hoy soy mucho más consciente, y también mira que ahora, cuando de alguna forma me invitan a ser árbitro de un artículo, yo soy consciente hoy del esfuerzo que para el editor implica contactarse con uno, escogerlo dentro de un listado bastante amplio de evaluadores. Así que hoy soy mucho más consciente de esas necesidades que tienen los editores, y también de esa necesidad de respuesta que tiene un autor, independientemente de la que sea, aceptado, rechazado, con modificaciones. Es irrelevante, pero sí tenemos ese derecho a tener una respuesta que nos permita saber, incluso, oiga, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué no tuve en cuenta? ¿Qué no consideré? Claro, también aquí, ojo, porque hay unos evaluadores que son mordaces y que no siempre tienen unos criterios. Es decir, aquí también como editores, y no me dejará mentir el profesor Lucidio, hemos visto también árbitros que son... como un poco cuchillas, diría uno en el argot. Pero cuchilla podría ser bueno, porque uno dice, listo, cuchilla es como cuando uno habla de un profesor cuchilla, es el profesor riguroso, el profesor serio, pero es que en este caso a veces hablamos de árbitros o evaluadores que, con criterios no necesariamente objetivos, no les gustó, les pareció que la perspectiva no era, que no lo citaron, que no tuvieron en cuenta lo que ellos pensaban. No es que yo no estoy pensando solamente en usted, señor evaluador, sino en la comunidad académica en general. Así que también mira que esa es una tarea de los editores. O sea, el editor también tiene que ir afinando sus sentidos para identificar cuando esa evaluación del evaluador no ha sido objetiva, y en ese caso tiene que escoger otro. ¿Para qué? Porque a veces tú tienes un evaluador que te dice, el artículo está ok para publicación, no necesita ajustes, y el otro te dice, esto se rechaza porque no sirve para nada. Yo digo, no es posible que dos académicos tengan visiones tan diferentes, diametralmente opuestas frente a un mismo escrito. No, nombremos un tercero, y a veces el tercero dice, sí, el artículo puede ser publicado. Y dice, entonces también ese es un reto que tenemos los editores. Entonces, esa ha sido mi experiencia, y como digo, ya para cerrar, pues le agradezco de forma importante, porque hoy tengo un nuevo nivel de experticia en este tema del mundo editorial.
Claro, bueno, eso es una experiencia que definitivamente nadie te va a quitar y son, mira, 5 años de muchas experiencias seguramente que te llevarás, Sí. no solamente en tu mente, sino bueno, siendo romántico también en tu En el corazón. corazón, no, sí, no es romántico. Yo creo que todas las experiencias de vida, no solamente las académicas, sino también las personales, de alguna manera van dejando una marquita en Ujú. lo que uno va haciendo. Qué bueno. Ingeniero Lucidio, por su lado, bueno, hace poco pues asume un rol, un reto importante que es ser editor. Eh, Desde su óptica, ¿cómo ha sido de pronto ver ese cambio, ¿no? De pronto usted ser docente o haber enviado un manuscrito y ahora usted ser editor. ¿Cómo qué recomendaciones le daría como a esas personas que de pronto tienen su manuscrito pero no están como muy seguros de enviar sus manuscritos? Entonces, ¿cuál sería como esos consejos que usted le daría pues ya con su visión de editor o recomendaciones? Apenas como un caso bastante curioso y particular, cuando uno ingresa al mundo de la virtualidad, las personas creen que eso simplemente es unificar un par de documentos de información y subir a determinadas plataformas. Y como experiencia, algo muy similar a lo que pasó la doctora Andrea, cuando dijeron o dicen todavía, vamos a construir un OVA, un objeto virtual de aprendizaje. Hay un desconocimiento bastante grande. Hasta que uno no se sienta y empieza a construir, uno no sabe exactamente en qué está montado. Lo mismo lo puedo decir en esos 3 meses de experiencia desde por tras de cámaras como la parte de editor. Conocer los lineamientos, los requerimientos, lo que uno va a lanzar a la vista de una comunidad bastante amplia académica, eso se necesita una rigurosidad. Y esa rigurosidad, obviamente, pues se puede consolidar en requerimientos básicos antes de enviar su manuscrito, su documento, revisa cuáles son los criterios por los cuales la revista, específicamente pues la nuestra Academia de Virtualidad, se requieren, cuáles son los formatos, cuáles son los tipos de fuentes, entre otros aspectos. Cuando uno empieza a entender cómo debe enviar el manuscrito, el documento, en verdad genera una visión o un avance mucho más preciso, mucho más armónico y armonioso con los editores. Y eso sería, digamos, una de las principales recomendaciones. Antes de enviar su manuscrito, antes de querer participar en las convocatorias, revise si ese documento está acorde, está pertinente al tipo de revista y los contenidos los cuales la revista publica y, por supuesto, esos lineamientos para empezar a conformar el documento para que, por supuesto, no tenga ningún tipo de rechazo, ningún tipo de no aceptación, más bien. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Y ya con esto damos por terminado este episodio del día de hoy. No sin antes, pues, agradecerles inicialmente pues a la doctora Andrea, muchísimas gracias. Cabe hacer también aquí resaltar la labor que ha realizado en estos 5 años tan importante. 5 años estando al frente de un proceso como ser editora, pues es muy importante, es muy trascendental. Y como tú dices, mira, nombraste casi 90 artículos que han pasado por ti, has tenido tus retos, has tenido tus momentos de gloria también, y es bonito, ¿sí? Y los de Y tristeza los de también. seguro en muchas ocasiones no fui del agrado de algunos, pero bueno, es parte también del ejercicio editorial. Es parte, exacto. Entonces, no queda más, pues, de mi parte y seguramente yo sé que de parte de muchas personas de la editorial, agradecerte a ti por esa labor tan hermosa, tan profesional y tan objetiva que realizaste durante estos 5 años y bueno, seguramente, ojalá que en algún momento regreses a estos roles tan importantes. Me encantaría volver en algún momento a la revista. Yo digo, es como un hijo también. Pero bueno, también vienen otros espacios bonitos en la academia y en la administración de la universidad, así que también seguiremos con esa tarea. Pero muchas gracias por la invitación, por este escenario, que es interesante también para que quienes nos escuchan sepan de nuestras revistas, que conozcan también las dificultades y se animen a presentar sus artículos, a someter sus artículos. Aquí estamos con los brazos abiertos
no solamente en un sentido metafórico, sino también literal. Es decir, las revistas, tanto Academia y Virtualidad como Derecho, están con nuestros espacios abiertos para sus contribuciones. Bueno, muchísimas gracias, doctora Andrea. Ingeniero Lucidio, hace poco asumió este reto. Seguramente, al igual que la doctora Andrea, se va a llevar muchísimas experiencias, va a haber muchísimos momentos difíciles, duros, pero seguramente usted tiene un gran equipo editorial ahí que lo está respaldando y seguramente pues van a ser muchos más éxitos los que tendrá. Entonces, de mi parte le deseo éxitos en este nuevo reto y esperamos aquí verlo seguido aquí en Voz Abierta para que nos vaya contando esas novedades de la revista. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, y así finalizamos un episodio más de Voz Abierta, el podcast de la Editorial Neogranadina. Agradecerles a todos su participación, su espacio, su tiempo. Recordarles que este capítulo lo pueden revivir nuevamente a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como UMNG Radio. Y recuerden que este programa posteriormente se va a subir a Voz Abierta, el podcast de la editorial, que lo pueden encontrar en Spotify. Mi nombre es Cristian Felipe Quintero y nos veremos en un próximo episodio con toda esta información tan interesante que nos trae la revista La Universidad Militar y por supuesto la editorial Neogranadina. Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio.